Hola amics, avui tenim un programa ben especial, perquè d'aquí uns minuts serem a la prestigiosa Escola de Diplomàcia de Ginebra, a Suïssa. Ens hem desplaçat fins aquí amb una petita delegació del CSN, el Cercle Català de Negocis. M'acompanyarà d'aquí uns moments el nostre cap de Relacions Internacionals, que ja coneixeu, en Xavier Campos, i hem vingut essencialment per dues tasques. Com sabeu, el CSN ha interposat una queixa formal davant les Nacions Unides, davant del Comitè pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, denunciant el Regne d'Espanya i també la Unió Europea per haver desobeït no només la llei internacional i els principals tractats de les Nacions Unides, sinó el propi tractat de la Unió Europea. Doncs hem vingut fins a Ginebra, centre de la capital mundial de la diplomàcia i seu de molts organismes supranacionals. És aquí on hi ha l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, que és l'oficina on s'hauria d'estar tramitant la nostra denúncia. Dic que s'hauria d'estar tramitant perquè hi ha algunes novetats que us explicarem en un moment, i una de les finalitats de la nostra vinguda ha estat continuar amb els procediments i les consultes vinculades a aquest assumpte. Però també hem vingut per oferir-vos una entrevista amb una figura molt destacada que ha transitat durant molts anys pels principals despatxos i passadissos de la seu europea de Nacions Unides, situada aquí, a Ginebra. Aquest senyor, amb qui avui tenim l'honor de conversar, és un expert en el dret a l'autodeterminació i ha estat clau per a l'elaboració de la queixa del CSN, perquè ell mateix ha estat durant més de 20 anys el cap de peticions de l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans. I estic segur que molts el recordareu pels seus pronunciaments respecte al dret a l'autodeterminació de Catalunya i pel seu breu pas pel nostre país. Avui tenim el plaer de conversar amb el senyor, amb el professor Alfred Maurice de Zayas. Señor de Zayas, muy agradecido de que nos haya dado la bienvenida en su ciudad. Y yo creo que lo primero que debo preguntarle es, ¿dónde tienen ustedes escondido el manual de instrucciones para hacer una independencia? Pues bien, el derecho de autodeterminación, desde luego, está bien anclado en la Carta de Naciones Unidas, el artículo 1, 55, el capítulo 11 y 12 enteramente. Sí, señor. Aparte del primer artículo del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos y del Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, sin decir de los cientos y cientos de documentos, declaraciones, resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos, con anterioridad de la Comisión de Derechos Humanos. En mi función de relator especial o independiente experto sobre el orden internacional, yo produje un estudio para la Asamblea General en el año 2014, que se recibió muy bien, se comentó mucho. Y en mi libro, publicado en el año 2021, Building a Just World Order, el 5º capítulo está dedicado enteramente a la teoría y la práctica del derecho de autodeterminación. Indica todos los criterios que hay que satisfacer para poder aspirar a la autodeterminación, ya sea autodeterminación mediante la autonomía, mediante la secesión, y la secesión, lo que se llama en inglés remedial secession, por
graves violaciones del derecho internacional, graves violaciones de los derechos humanos. Y precisamente ese capítulo en Building a Just World Order tiene un anexo. Y el anexo, que tiene unas 30 páginas, se llama The Application of the Right of Self-Determination in the Case of the People of Catalonia, a Case Study. Pues esto es algo que es conocido en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Sin embargo, no tenemos una, digamos, confirmación de que hayan digerido lo que está en ese capítulo. Todavía existen en el seno del Consejo de Derechos Humanos, en el seno de los comités de expertos, en el seno de la Oficina del Alto Comisionado, en la Secretaría, aquellos que tienen una visión extremadamente limitada del derecho de autodeterminación, que consideran que eso nada más que se aplica al proceso de descolonización, a pesar de toda la experiencia de los años 90 con todos los nuevos estados que surgieron de la antigua Unión Soviética y todos los estados que surgieron de la antigua Yugoslavia y desde luego la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el año 2010. Yo siempre a mis estudiantes les indico, lean el párrafo 80. Sí, señor. El párrafo 80 de esa opinión consultiva dice clara y terminantemente que el derecho, o digamos el principio de la integridad territorial no es absoluto y que es un principio que se aplica única y exclusivamente en las relaciones entre los estados. Es decir, tiene una aplicación externa. No tiene una aplicación interna. Se refiere a terceros estados. No puede utilizarse para negar el derecho de autodeterminación que ya ha sido reconocido como jus cogens. Y como es jus cogens, no se puede negar que ese derecho de los pueblos es universal. Exista y simplemente decir no, la integridad territorial es sacrosanta. No lo es. De manera que el caso de Kosovo desde luego tiene aplicación en el contexto español, en el contexto catalán. Vayamos por partes. Usted ha comentado diversas cosas. Déjeme un poco establecer su autoridad en todos estos asuntos. Usted es cubano de nacimiento. Correcto. Pero creció en los Estados Unidos, en Chicago. Y es historiador, es filósofo y es juris doctor, abogado juris doctor por Harvard. Y tengo un doctorado en historia de señor. la Universidad de Göttingen en Alemania. Pero primero fue miembro del Colegio de Abogados de New York y de la Florida, ¿correcto? Correcto. Llegó a ejercer como abogado en el bufete de Cyrus Vance, Sí. ex secretario de Estado del gobierno del presidente Jimmy Carter. De alguna manera, en aquel momento, su vida parece profesionalmente encarrilada. Es decir, usted no tenía por qué complicarse la vida, pero decide hacerlo. Y entonces consigue una beca Fulbright, Sí. que ya en sí mismo ya es todo un logro, conseguir una beca Fulbright. Y entonces decide aprovechar esa beca y se va a Alemania y se saca otro doctorado. Allí ejerce de investigador en el prestigioso Instituto Max Planck y escribe algunos libros y es profesor universitario, ¿correcto? Correcto. Pero entonces se pone a trabajar como abogado senior para las Naciones Unidas y como director de la Oficina de Peticiones, ¿lo digo bien?, en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos durante más de 20 años. Sí, con anterioridad
en la División de Derechos Humanos, bajo el profesor Theo van Boven, luego en el Centro de Derechos Humanos, bajo el profesor Kurt Herndl, después bajo Jan Martensson, el sueco, y el senegalés Ibrahima Fall, antes de que llegase el primer alto comisionado, José Ayala Lasso, de Ecuador. Luego trabajé igualmente bajo Mary Robinson y bajo Bertrand Ramcharan, que fue el Deputy High Commission por varios años, y el lamentablemente asesinado Sergio Viera de Melo. Sí, señor. Con quien yo hablé pocas semanas antes de el ataque en Bagdad. Sin embargo, todo esto culmina con su nombramiento. Usted acaba siendo nombrado como el primer experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Esos fueron los años 2012 al 2018. 6 años en esa función, durante las cuales yo produje 14 informes y tuve oportunidad de viajar mucho en nombre de la oficina, y tuve muchos contactos también con España, en el caso catalán, conjuntamente con el relator sobre la libertad de expresión, David Kay. Sacamos varios comunicados de prensa con respecto a el derecho de los catalanes a pronunciarse, un derecho a la libertad de expresión, un derecho protegido por el artículo 19 Sí, señor. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y desde luego el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. Está claro que usted ha tenido una gran vocación de servicio después de todos estos años en lo que concierne al derecho internacional, los tratados y las convenciones. Lo que pasa es que a mí me ha interesado mucho que usted ha escrito una trilogía de libros dedicada a los derechos humanos, y el tercero, el publicado recientemente, es que se llama The Human Rights Industry, la industria de los derechos humanos, que creo que lo tiene por aquí. Efectivamente, sí. En el capítulo 5 de este libro, usted se centra en el derecho de autodeterminación y construye un caso muy claro, no ya de defensa del derecho de autodeterminación, sino de la necesidad de aplicarlo como una estrategia para evitar toda clase de conflictos, de guerras, represión, dictaduras, genocidios. Me gustaría que me hablara de esto, porque aunque cada caso es un mundo, usted sugiere la construcción de un marco, una referencia, un conjunto de reglas que más o menos todo el mundo pueda seguir. Y llega incluso a sugerir, si lo interpreto bien, que la inclusión como miembros de las Naciones Unidas de naciones y pueblos que todavía no tienen un Estado. Desde ¿Es luego. correcto? En mi informe a la Asamblea General en el 2013, yo sugerí que el Comité de 24 fuese ampliado para considerar toda una serie de aspirantes a la secesión o aspirantes a una autonomía, porque la descolonización no termina en los años 70 y el ejercicio de ese derecho fundamental, que es un derecho democrático. Yo diría que la democracia es una expresión de la autodeterminación, como la autodeterminación es una expresión de la democracia. Posterior a la descolonización, hemos visto la secesión de tantos estados. Muchos, sí. Que ha sido aceptada por la comunidad internacional. En el caso de Cataluña, lamentablemente, es un caso que la comunidad internacional y en particular la Comisión Europea ha menospreciado. No quieren pronunciarse sobre ese caso, aunque son 8 millones de europeos
de nacionalidad catalana que tienen derechos que pueden invocar de conformidad con las convenciones y los tratados europeos, además de las convenciones internacionales. Pero, como yo explico en este libro de Human Rights Industry, es un problema de percepción y un problema de información. La gran mayoría de personas, de expertos, de miembros de la Secretaría. Acérquese el micro un poquito exacto. Sí. Así se oirá mejor. Gracias. Pues no conocen la historia. Yo tengo el privilegio, si usted quiere, de ser tanto jurista como historiador. Pero la mayoría de las personas están compartimentalizadas, ¿no? Tienen una visión relativamente limitada y en cuanto salen de esa visión están perdidos. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los expertos en el Comité de Derechos Humanos, en el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Comité contra la Discriminación Racial, tienen escasos conocimientos sobre la situación en España o en Cataluña. O incentivos. O incentivos, sí. Y lo mismo en la Secretaría. Pero ¿cuál es la función de la Secretaría? Tanto la Secretaría de los Procedimientos Especiales como la Secretaría de los Comités de Expertos. Básicamente es de registrar los casos y luego simplemente cerciorar que ciertos criterios mínimos son satisfechos y luego se le pasa al comité de expertos a que el comité de expertos se ocupe. Lamentablemente, eso no siempre funciona como uno quiere. Parte del problema es también un problema de personal. La Secretaría recibe un grandísimo número de quejas. ¿No hay presiones, señor de Zayas? ¿No hay presiones? Desde luego que hay presiones, muchas. Pero ya desde el principio. Pues yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar bajo Theo van Boven. Theo van Boven me entrevistó en el 1980 y yo entré en el Servicio de Naciones Unidas en enero del 81. Y en aquellos años éramos un equipo pequeño, pero éramos un equipo totalmente dedicado a avanzar los derechos humanos. Y había en el año 81, 82, 83 escasa presión exterior. Nos dejaban trabajar. Eso empezó a cambiar más y más después de la disolución de la Unión Soviética, cuando emerge un mundo unipolar. Y entonces tanto los Estados Unidos como los países europeos empezaron a hacer mucha presión en la casa para, para determinar las prioridades de la casa, para determinar la agenda de la casa. La casa siendo Naciones Unidas. Sí. Y eso se aplica no solamente en la oficina del Alto Comisionado, sino en el sistema entero. Claro. Es por eso que yo escribo el libro The Human Rights Industry, porque se ha convertido, lamentablemente,
en una machine, como dicen los franceses, en una maquinaria donde hay intereses políticos que tienen prioridad Sí, señor. sobre otros intereses de derechos humanos. Ah, yo lamento que, por ejemplo, ciertas organizaciones de inteligencia han penetrado la casa. Yo puedo dar un ejemplo, el mío propio. La CIA trató no una vez, sino 2 veces La de CIA. reclutarme. La CIA. La CIA. Y yo les dije, mire, señores, yo soy profesor de Derecho Internacional, yo soy profesional, yo estoy obligado a una cierta ética y yo no voy a tomar café con usted ahora y luego informar a un tercero de lo que usted me diga. Por supuesto. De manera que no estoy dispuesto a jugar ese juego. Y yo estimo que hay colegas, y yo tengo mis sospechas quiénes, sí han aceptado Es una acusación muy grave, los señor Zayas. beneficios de venderse. Pues eso es un elemento, pero es no solamente el único elemento. A mí me preocupa, y yo lo explico en los capítulos 2 y 3 de Human Rights Industry, la composición de la Secretaría. Yo considero que una persona como yo tendría gran dificultad hoy en ser reclutado, porque yo creo que los filtros me hubieran eliminado con anterioridad. ¿Qué se busca en la casa? No es el profesionalismo, La adhesión. sino quién va a apoyar a la dirección o las órdenes que vienen de arriba. Uno no quiere intelectuales, uno no quiere juristas que son objetivos y neutrales. Uno quiere juristas que prestan Un servicio. su habilidad tanto como escritores como analistas que prestan su inteligencia a el poder que dirige. A dar cobertura. Y eso ha empeorado mucho, año tras año. Y lo mismo es mi crítica en el libro precitado. ¿Quién es relator especial? ¿Cómo son los grupos de trabajo, las ¿Se refiere a los comisiones? actuales o a los de siempre? Los actuales. Los actuales. Yo conocí un sinnúmero de relatores especiales que eran realmente profesionales. Puedo nombrar al austriaco Félix Hermacora, puedo nombrar al inglés británico Benjamin Emerson, puedo nombrar al inglés Ben Whitaker, tanto expertos de la antigua Comisión de Derechos Humanos como del Consejo de Derechos Humanos. Pero hoy en día hay muchos, yo diría una gran mayoría, que están dispuestos a hacer lo que los poderes quieren que ellos hagan. Y por eso las críticas no siempre son objetivas. Y hay dobles raseros. Y mucha hipocresía. Y lamentablemente hay también
prioridades falsas, porque cosas de una gran importancia se ignoran. Sin embargo, nos entretienen con ciertas, digamos, irregularidades en los estados en vez de ocuparse de aquellos derechos que sí son fundamentales, como es el derecho de autodeterminación. Claro. Y, por ejemplo, yo he propuesto en mi función de experto independiente que se establezca la función de relator especial sobre la autodeterminación. Se han creado tantas relatorías. Pero Pues esa no. Esa no. Yo igualmente he propuesto Eso quema. que el Consejo de Derechos Humanos tenga en su agenda como un punto permanente la autodeterminación. Como ya usted dijo, efectivamente, el enfoque es que las guerras no son causadas por el derecho de autodeterminación, sino por la negación injusta de ese derecho. Por lo tanto, la realización pronta de ese derecho es una estrategia de prevención. Exacto. De los conflictos. De los conflictos. Y para eso tendríamos que tener un relator que tenga la función de estudiar cualquier queja que se le presente para saber si esto se puede resolver pacíficamente simplemente por una negociación sin arriesgar la violencia local, regional o internacional. Claro, es que a Cataluña, en el caso catalán, se envió un ejército de 6.000 hombres armados, equipados y entrenados para agredir a la población civil que simplemente estaba votando en un referéndum aprobado por el Parlamento con una mayoría clara y con observadores internacionales acreditados. Es decir, Cataluña se sitúa en un punto en el cual es imposible negociar, se hacen juicios irregulares y probablemente ilegales, con tribunales que no deberían juzgar a esos acusados, hay medio gobierno se va al exilio, el presidente Puigdemont tiene que huir porque si no lo tiran a una celda hasta el día del juicio final y además la represión y la coacción. Claro, en el caso, por ejemplo, de Kosovo, lo que hace Kosovo es, de alguna manera, dice, bueno, no puedo negociar con Serbia, es imposible sentarme a una mesa, declarar la independencia. Entonces, cuando Serbia va al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal de Justicia Internacional emite un dictamen de alguna manera aclarando cuál es la doctrina que debería seguirse. Pero claro, uno se pregunta, eso se parece mucho al caso catalán, porque nosotros no, ante quién nos sentamos, si se niegan a sentarse con nosotros, pero es que además, si haces alguna cosa, te agreden directamente, no a ti, al que convoca o sino a la ciudadanía, para asustarla y aterrorizarla y coaccionar a todo el mundo. Es decir, esto es una muy parecido. Diferencia fundamental es que los kosovares fueron violentos. Sí, señor. Cuando el gobierno de Milosevic les retiró la autonomía. Cómo no serlo también, ¿eh? Y cuando hubo, digamos, una serie de humillaciones del pueblo kosovar, pues se crea esta Kosovo Liberation Army que lanza una guerra terrorista, Sí. porque cometieron muchísimos actos de terror, contra la población civil de Serbia, contra la población civil de Kosovo, 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 contra la pobla
cosa que los catalanes jamás ni consideraron hacer. Los catalanes no tienen un ejército que haya cometido ningún crimen. Y el referéndum que se lleva a cabo el 1 de octubre del 2017 fue todo el periodo antes del referéndum fue pacífico. Y la única violencia que ocurre es la represión brutal por la Guardia Civil y otros mozos contra el pueblo que quiere ejercer el derecho de la libre expresión de su deseo de pronunciarse sobre la independencia. Pues esto es algo escandaloso, violación de toda una serie de artículos del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención Europea de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y el escándalo es que a pesar de una violación flagrante del artículo 2 del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea no envía el caso de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Lisboa para investigar y castigar a aquellos culpables de los ultrajes que se cometieron no solo el 1 de octubre, pero en las semanas y meses que siguieron y los años que siguieron, y la privación de la libertad personal de tantos y tantos catalanes, es algo realmente escandaloso que se haya tolerado en Bruselas. Miraron hacia otro lado. Que existan presos políticos, porque no hay nada más político que lo que los catalanes estaban haciendo, político y legítimo. De manera, si usted no quiere reconocer el resultado del referéndum, eso es otra cosa. Pero haber tratado por la fuerza de reprimir una manifestación pacífica del deseo de la población es una violación de múltiples tratados. Y aquí hay los dobles raseros que ya conocemos, que ciertas cosas son condenadas y otras no. Claro, usted, antes de iniciar esta entrevista, cuando estábamos tomándonos un café en la entrada de la escuela, usted comentaba que ya no se trata de agredir el derecho de participación política o reunión o manifestación, sino el propio derecho de expresión. Usted hablaba de esto. Eso es fundamental. Y cuando yo todavía era relator, yo saqué varios comunicados de prensa a este sujeto. Claro. Y también tuve contacto directo con los abogados del gobierno de España, que lamentablemente argumentaban de una manera, digamos, anacrónica, una manera obsoleta, que el derecho de autodeterminación no se aplicaba a los catalanes. Eso se había terminado con la descolonización. Eso es la teoría del Instituto Real Elcano. Sí. Es triste porque en aquel momento ya la Corte Internacional de Justicia se había pronunciado. Y además, en el derecho internacional existe lo que se llama ex factis oritur jus. El mero hecho de la secesión de Estonia, Latvia, Lituania, de Eslovenia, de Croacia, de Bosnia y Herzegovina, etc. Eso creó precedentes
De manera que separarse de un antiguo Estado es un hecho. Y todos estos estados son miembros de Naciones Unidas y miembros de la Unión Europea, muchos de ellos. De manera que es absurdo decir que eso fue sui generis y que eso no puede repetirse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, se le van a dar privilegios al pueblo esloveno, pero no se le van a dar los mismos derechos al pueblo catalán. No hay manera de argumentar eso de manera lógica y racional. Se convierte en un asunto interno, entonces. Sí, pero aunque yo critico en mis libros el mal funcionamiento de las instituciones, sin embargo, considero que hay que utilizarlas todas. Como no existen recursos internos en España, el que quiera la autodeterminación en España termina en la cárcel. Es decir, no tiene recurso. Aunque eso sea así, todavía ciertas instituciones pueden pronunciarse sobre el caso, lo que, claro, requiere conocimiento de la historia de más de 1000 años de la Generalitat de Cataluña. Hay que saber toda la historia de la autonomía, de la libertad de los catalanes, hasta el Tratado de Utrecht de 1713. Aunque solo sea para dejar claro que son un pueblo. Y luego las barbaridades, el genocidio cometido por el nuevo rey francés Felipe V. Pues esas cosas hay que saberlas, pero ¿constituyen los catalanes un pueblo? Sin duda alguna, constituyen un pueblo en el sentido del artículo 1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, del artículo 1 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El juez australiano Michael Kirby produjo en los años 90 una definición de los elementos para que haya un pueblo, elementos objetivos y subjetivos. Y sin duda alguna, bajo la definición de Kirby, los catalanes constituyen un pueblo y tienen estos derechos. Cabe también recordar... ¿Jurisdicción internacional, disculpe, o jurisdicción meramente australiana? De conformidad con el texto del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 1, párrafo 1, establece el derecho. Sí. El artículo 1, párrafo 2, dice que no se puede expoliar a un pueblo a favor de un otro. Y el artículo 1, párrafo 3, dice clara y terminantemente que los estados tienen la obligación de realizar ese derecho de autodeterminación. No solo que se les prohíbe obstaculizar la realización, sino tienen que proactivamente promover ese derecho. Y eso, lamentablemente, ha sido ignorado internacionalmente en el caso de Cataluña. Claro, usted conoce bien el caso catalán porque en su día, en su calidad de alto representante de Naciones Unidas, usted hizo varias visitas, si no me equivoco.
antes y luego con posterioridad al referéndum. Sí. ¿Cómo fueron estas visitas? ¿Qué opinión le merece la parte catalana, digamos? Bueno, yo he tenido contacto con muchos profesores en Cataluña y también con la sociedad civil. Y no solo en Barcelona, en Cataluña, también en las Islas Baleares. Participé con el profesor Karl Albrecht Schachtschneider en conferencias que se llevaron a cabo en Palma de Mallorca. El enfoque siempre ha sido con paciencia. Vamos a llegar a una expresión de la voluntad del pueblo. Yo siempre he creído en la utilidad de los referéndums y considero que hubiera sido la obligación de Naciones Unidas de haber organizado un referéndum precisamente para evitar cualquier violencia en Cataluña. No hay relator, pero sí hay un organismo que hace estas cosas, que promueve los referéndums de autodeterminación. Lo ha hecho en otras partes, ¿sí? Con diferente Naciones éxito. Unidas ha llevado a cabo referéndums, por ejemplo, en Timor-Leste, en Sudán, en Eritrea, Etiopía, pero lo ha hecho siempre muy tarde, después que cientos de miles de personas habían perdido la vida. Por eso usted recomienda Que eso sea preventivamente tener a un, digamos, asistente del secretario general que se ocupe exclusivamente de esta pregunta, de este problema, para evitar que algo que pueda resolverse pacíficamente vaya a terminar en una guerra regional o internacional. Y regresando a los procedimientos bajo el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cabe recordar que España ha ratificado tanto los pactos como los protocolos facultativos correspondientes. De manera que España tiene la obligación, como tienen muchos otros estados, de cooperar con los comités de expertos en el examen de quejas. Como usted sabe, yo fui jefe del Departamento de Quejas por muchos años y publiqué con el primer jefe, Jacob Muller, un juez islandés, publiqué el libro United Nations Human Rights Committee Case Law. Y en el capítulo 3 nosotros estudiamos todos los criterios establecidos para la admisibilidad. Y en mi opinión, tanto como antiguo jefe del departamento y tanto como profesor de Derecho Internacional, desde luego las 31 páginas que se le presentaron al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales más que satisfacían los criterios de admisibilidad. Y este caso debió haber sido registrado inmediatamente. Estamos hablando de nuestro caso, del caso presentado por el Cercle Català de Negocis. Sí, un caso muy bien presentado que efectivamente explicaba en la sección 7 de la presentación, explicaba por qué los recursos domésticos en España eran no existentes o, en todo caso, no eficaces. Claro. Es decir, los obstáculos presentados por la Corte Suprema de España, por la interpretación arbitraria, porque, como yo expliqué
en uno de mis estudios de conformidad con el artículo 10 y el artículo 96 de la Constitución española, Sí. España tenía la obligación de darle prioridad al derecho internacional, incluso el derecho de autodeterminación. Sin embargo, los jueces de la Corte dicen que no, el derecho de autodeterminación no existe. Cosa Increíble. absurda, Increíble. cosa completamente irracional. Pero esa es una posición política, no una posición jurídica que se ha adoptado. Por lo tanto, absolutamente inútil de agotar recursos que no existen. Pero la presentación al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en esta sección 7 que yo menciono, indica cuál es la experiencia de los comités de expertos. Pues ahí tienes ejemplos con citación precisa de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, de la jurisprudencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de los casos interestatales y de los casos ante la Corte Internacional de Justicia cuando se trata de lo que se llama una práctica sistemática, una práctica gubernamental que siempre ha sido aplicada de esta manera para bloquear el ejercicio de un derecho. Y esa es la situación que vemos. Aquí hay una práctica establecida gubernamental, como existe en España igual, que obstaculiza la expresión de este derecho. Pues todo eso se explica muy bien en la presentación y es por eso, no digamos absurdo, es algo insultante que los autores de la comunicación reciban de la Secretaría una nota que dice que los recursos internos no han sido agotados. ¿Pero qué recursos internos? Eso es una cosa que, si así fuese, no la Secretaría, el comité mismo hubiera tenido que explicar y hubiera tenido que decir: todos estos ejemplos que ustedes dan Están mal. no se aplican. Y no se aplican porque 1, Esto, 2, esto. 3 y 4. Pero simplemente decir no, no se han agotado recursos internos es francamente insultar a los autores que se han tomado el trabajo de indicar. Aquí hay toda una serie de instituciones de Naciones Unidas que han tenido que lidiar con la cuestión de los recursos internos y hay jurisdicción clara que dice si los recursos internos no son ni existentes ni eficaces, ¿qué va usted a tratar de agotar? Pues entonces eso sí se le transmite al Estado, que es lo que se esperaba, que esto sería registrado e inmediatamente transmitido al Estado de España. Entonces España hubiera decidido, pues sí hay recursos internos y esos son 1, 2, 3 y 4. Y entonces podemos discutir el fondo, pero simplemente rechazar una comunicación de 31 páginas diciendo que no se han agotado los recursos internos es un insulto. Claro, permítame que le pregunte a Xavier Campos. Xavier, aquí el que ha passat, perquè els nostres espectadors tinguin clar el detall del que ha passat, el CSN va elaborar aquesta queixa formal,
molt ben assessorada i molt ben sustentada en els treballs del professor de Zayas, però ens la van tirar enrere en una primera instància, correcte? Perquè faltava alguna cosa i vam haver de tornar-la a fer. Ho vam enviar, també ens van dir que ho enviéssim a 8 països diferents de la Unió Europea, que és una cosa que vaig explicar en el meu darrer vídeo, amb detall, i ara s'ha tornat a presentar suposadament amb tots els requisits que ens havien demanat, és correcte? Què ha passat? Jo voldria aclarir un aspecte que no ha sortit encara, però que tractarà el professor, segurament, i és que la queixa que vam presentar nosaltres no obviava el problema fonamental, que era el no reconeixement del dret d'autodeterminació, però se centrava en una manifestació molt concreta de la situació colonial de Catalunya, com era la discriminació en matèria fiscal i també la ingerència cultural i lingüística. L'aspecte innovador d'aquest plantejament és que deia clarament i demostrava que la responsabilitat d'aquesta situació no és només de l'estat espanyol, sinó que és fonamentalment dels estats membres i les institucions de la Unió Europea que no només no compleixen les seves obligacions en virtut dels pactes internacionals, és a dir, la normativa universal de Nacions Unides i els Cogens, sinó que també estaven ignorant les seves obligacions en virtut del Tractat de la Unió Europea, que preveu unes vies de recurs que, tot i que no estiguin a l'abast de la societat civil catalana, sí que ho estan dels estats membres. I és justament aquest aspecte innovador, crec, el que no ha volgut tenir en compte la secretaria de la secció de peticions, una miqueta amb la por de tenir que demanar al comitè que entri en matèria i digui si és o no és competent per dir-li no només als estats membres de la Unió Europea, que això sí que en té la competència, que tenen que complir les seves obligacions, sinó per dir-li a la Comissió Europea i a les institucions de la Unió Europea quin és la base de les seves obligacions, perquè si no, i aquest és l'aspecte que m'agradaria que reprenés el professor, hi ha un greu perill de que s'està produint una fragmentació del dret internacional. I és aquest aspecte, justament... Uns sí i els altres no. Exacte, que és innovador en la nostra comunicació. I nosaltres no ens resignarem, com potser diré més endavant, perquè entenem que l'objectiu de la comunicació presentada no és realment que un òrgan de Nacions Unides digui si tenim o no tenim raó, que, com ha dit el professor, està clar que sí que tenim raó, sinó que l'objectiu és informar a la societat civil catalana de quines són les referències al dret internacional perquè en tregui les seves conseqüències. Vull dir que... Clar, però això s'ha de traduir després en alguna cosa. Evidentment, si tu saps que tens raó i ho demostres i saps que la Unió Europea no està fent el que està fent, a banda del cas d'Espanya, doncs has de treure una sèrie de conseqüències i per això una dels reclams que havíem inclòs, no només demanar al comitè que exigís als estats membres de la Unió Europea i les institucions que assumeixin la seva responsabilitat, sinó també que es reconegui la condició de defensor de drets humans de la societat civil catalana, amb tot el que això comporta. Però a mi m'agradaria que el professor parli d'aquest problema de la fragmentació del dret internacional i del reconeixement de la societat civil catalana com a possibles objectors pacífics, però objectors d'insubmissió. No sé si... Claro, profesor de Zayas, usted... El professor de Zayas, la seva família, abans d'establir-se a Cuba, venia dels països catalans. I per això té una facilitat, a més de la seva natural, per entendre el que volem dir. Però si... do you think that you need any,
further Yo entendí detail. bastante lo que dijiste Well, en catalán. basically, what I'm saying is that what was innovation in our case, in our communication, was that we were telling the committee, is it right or not that the European members not only do not respect the right, but do not fulfill their obligations? Is it not there a danger of fragmentation of international law? Mr. Campos, I beg your pardon, but I think subtitles are bad for audience, so let's mind. speak Catalan o español, porque si no... Ya ho he dit en català. Profesor, creo que es la primera vez, si no me equivoco, en su... Usted ya no ocupa el cargo, pero usted jamás había visto una cosa como la que ha sucedido, ¿correcto? No, ni yo ni mis sucesores, porque Ni usted ni sus sucesores. Sí, es la primera vez que, digamos, la Secretaría trata de esconder un caso. Yo tuve la experiencia... Esconder un caso, ha dicho. Es decir, cuando se presenta un caso, el caso es público. Quiere generar una discusión. Claro, el debate interno del comité es confidencial, pero el hecho de que se ha presentado una queja al Comité de Derechos Humanos tiene que ser reconocido por el comité. Simplemente no registrarlo significa que no queda prueba ninguna de que este caso exista. Se ha presentado un trabajo muy legalista, muy preciso, elaborado, de 31 páginas, y es como si no existiese. Se le dice al autor, no han agotado los derechos internos, cosa que le pertenece exclusivamente al comité de decidir, no a la Secretaría. Y además, si se adopta una decisión de no recibibilidad, no admisibilidad de un caso, pues hay que explicarlo, porque los autores han presentado una serie de argumentos que son muy difíciles de rechazar, que los llamados recursos internos no existen. Pero tienen un punto de razón, es decir, aunque no les corresponda decirlo, ¿es cierto que no se han agotado los recursos internos? Es decir, ¿tiene algún sustento esto? No, nada. Una línea, usted no ha agotado los recursos internos, punto. Y ya está. Es decir, le correspondería a España a responder, pues sí hay recursos y estos son. Entonces entramos en debate. Pero simplemente que la Secretaría diga no han agotado los recursos internos, no hay caso. Precisamente cuando toda la sección 7 del documento explica por qué no hay recursos internos y se refiere a la jurisprudencia existente, que también está muy bien explicada en este libro, que dice que si los recursos no existen o existen sobre el papel, pero no son implementados, entonces ese obstáculo a la recibilidad no existe. Pero el punto que Javier acaba de hacer, que es muy importante, es no solo la culpabilidad de España, que es, en mi opinión, como experto, flagrante. No solo la culpabilidad de España, pero es la culpabilidad de la Unión Europea. Y que permitan que un Estado miembro de la Unión Europea no respete
sus obligaciones de conformidad con un derecho jus cogens que está ratificado Universal. en los pactos. Claro, pero por hacer de abogado del diablo, la Unión Europea es un sitio muy grande, avanzado, democrático. Representa que Cataluña uno podría considerar que es una región de alguna manera privilegiada. Es decir, no es lo que uno esperaría en un póster sobre colonización. Es decir, no parece un sitio para ir diciendo según qué cosas. Entonces, yo me imagino que debe haber algún sustento de cara a Naciones Unidas o de cara incluso a los tribunales europeos o al Tribunal de la Haya para poder decir, no, Cataluña no hay para tanto. Es decir, ya tiene una autonomía, hay una parte que sí que va a España porque es prácticamente un sistema federal y entonces está descentralizado y no pasa nada, por favor circule, mire usted para otro lado, ¿no? ¿No cree que usted que Bueno, hay un eso sería sustento fragmentación, eso sería también dobles raseros. Sí, sí. Evidente para mí que son dobles Pero raseros. usted cree que esto no aguanta. El problema es la información. ¿Quién en Bruselas conoce algo de los 1000 años de historia de Cataluña? ¿Quién conoce que tienen todos los elementos de un pueblo, de conformidad con la definición de Michael Kirby, y que se han expresado democráticamente, pacíficamente, y le han dado un mandato al gobierno catalán de organizar un referéndum? Ese hubiera sido el momento para Naciones Unidas de apoyar Entrar. ese esfuerzo pacífico y de enviar observadores, etcétera, Y etcétera. dar ejemplo. Exacto. Es decir, como yo digo, ahí es un sitio donde Naciones Unidas ha fallado a los pueblos en no defender sus derechos de autodeterminación y han venido solamente en estos 3 casos que yo mencioné, Timor-Leste y Sudán y Eritrea, después de que miles y miles habían muerto. Es decir, los catalanes no son violentos. Los catalanes no son un pueblo de terrorismo ni de violencia. Es que la comunidad internacional y en particular los europeos en Bruselas, es que ellos prefieren que se desarrolle un movimiento violento en Cataluña para llegar a la autodeterminación, o prefieren negociar ahora de manera civilizada. Pero yo tengo poco respeto por, digamos, los dobles raseros de la Unión Europea, porque haber permitido que por años de años hayan sido detenidos y mantenidos a miles de kilómetros de sus familias, a dirigentes catalanes que los han metido en la cárcel. Eso implica, arriba de todo, una pérdida financiera enorme para las familias de estos individuos, pero arriba de eso también una humillación, un insulto a la dignidad humana de estos políticos que son políticos democráticos, que tenían legitimidad y que tenían un mandato a hacer lo que hicieron. Y aquí, ¿quién es culpable? Desde luego el gobierno, desde luego Madrid, los jueces
que permitieron que eso sucediera. Y luego la prensa, el país, el mundo, La Razón y todos los otros ABC. que acusaron a los catalanes de ser los violentos. Eso es un gran problema de la desinformación y no solamente en el caso de Cataluña. Claro, lo que pasa es que posteriormente la actitud también de los políticos catalanes que se vieron coaccionados, claramente coaccionados. Claro, usted también conoce, si no me equivoco, ¿usted ha tenido algún contacto posterior al más alto nivel con el exilio? Sí. Y entonces, claro, esto tampoco casa mucho con la voluntad del pueblo catalán, porque ha habido como una especie de dimisión de funciones, pero sin embargo se han intentado mantener el poder. Un poco parece dar la sensación de que es un control de daños, de que es un retorno a la estabilidad de antes de todo este maremoto, digamos, del proceso, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted lo que ha visto y oído posteriormente en sus últimas... Bueno, son problemas muy humanos, ¿eh? Si usted está detenido en la cárcel y usted quiere regresar a sus familias y a su vida normal, pues con frecuencia hay que sacrificar ciertos principios. ¿Usted cree? Yo personalmente no comparto ese punto de vista. Sin embargo, entiendo que otras personas sí. Entiendo que otras personas no quieren ser mártires. Y en vista de que Europa ha traicionado a los catalanes, en vista que Europa no ha dado el ejemplo de decir, España, usted no puede hacer lo que usted ha hecho. Usted arréglese de la manera que usted quiera con los catalanes, pero tiene que sentarse con respeto y hablar con los catalanes. Claro, pero es que esto no es Eritrea, es decir, los miedos pueden llegar hasta... Hay un límite para tener miedo de lo que le pueden hacer a uno, en principio, ¿no? Yo no considero que hay un gran peligro de asesinatos políticos en España. Eso no es mi preocupación. ¿Cómo? Hemos visto todos los asesinatos en el Medio Oriente, que es algo asqueroso y algo que lamentablemente tanto los europeos como los americanos tienen una gran culpabilidad, una gran complicidad en esos crímenes en el Medio Oriente. Pero el hecho de que España ha violado sus obligaciones bajo toda una serie de tratados es evidente y hasta ahora lo ha hecho con toda impunidad. Ahora, mi preocupación es la siguiente. Aunque hay que dirigirse a las instituciones europeas a demandar justicia, yo no tengo ninguna seguridad de que Europa se comporte de manera conforme al derecho europeo o al derecho internacional. Ese es el problema que causó mi libro La industria de derechos humanos, porque yo veo más y más que el mundo no es el mundo que yo conocí en el año 1980. Yo veo que las instituciones están penetradas, yo veo que las instituciones tienen tanto secretaría como expertos que no están comprometidos al derecho, sino están comprometidos a la política. Eso es una constatación, así es. Sin embargo, no se puede abandonar la esperanza, hay que seguir empujando sin esperar que estos órganos se comporten como se deben de comportar. Es decir, Hay que luchar. Hay que
estar preparado a tener otros mal tiempos, a tener otras decepciones, pero eso no significa que no hay algunos estados y algunos expertos que sí tienen moral, que sí tienen ética y que sí tienen profesionalismo. Eso es lo que yo digo. Si uno no tuviese estas instituciones, hubiera sido necesario crearlas. Porque es mejor para el Estado de Derecho tener una estructura. Ahora lo que hay que hacer es asegurarse que la estructura no se venda, que la estructura no sea penetrada por los intereses de los poderosos, por los intereses de las corporaciones, por los intereses de los lobbies, etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente estos órganos sean profesionales. Eso, mi esperanza, es, digamos, limpiar el sistema, y para limpiar el sistema hace falta poner el dedo en la llaga y decir, aquí han actuado mal, aquí han actuado de una manera no ética y de una manera no profesional. Eso es lo que hemos intentado en el CSN cuando hemos elevado esta queja formal, porque hemos hecho una innovación jurídica o una innovación política, si quieren decirlo así, que es apelar a la culpabilidad de la propia Unión Europea, Xavi. Y entonces no s'ho han tirado, ens ho han tirat enrere, no ho han volgut admetre, però això no vol dir que ens hem rendit. Això tindrà les seves conseqüències i tindrà una segona part. Com ho farem, això? Sí, ho diré en català. Sí. Jo crec que és important constatar que, de fet, la resposta que hem rebut, que és una resposta completament arbitrària i insatisfactòria, és un reconeixement de la derrota del sistema, entre cometes, mediatitzat i que no dona o fa justícia als reclams de la ciutadania. Disculpa, és que a mi la impressió que em fa és que si no t'ho admeto, no existeixes. Però si t'ho admeto, a la que t'ho admeti, hi ha algun pas en el que tu et pots agafar per poder seguir, continuar la lluita i validar. Vull dir, si la resposta d'un plec jurídic perfectament estructurat consisteix a dir que no hi ha cap indici prima facie de discriminació en el cas de Catalunya, quan és una cosa que tothom que segueixi la política catalana i l'evolució sap que no és veritat. Si diuen que no s'han exhaurit, que no s'ha demostrat que no s'han exhaurit les vies internes, quan tothom sap, com ha explicat molt bé el professor, que no existeixen. Tret de que la societat civil catalana pugui accedir, per exemple, al Tribunal de Luxemburg. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Exactament. Sí. O tret de que un estat membre de la Unió Europea, com va fer, per exemple, Sud-àfrica amb el cas de Palestina, compleixi la seva obligació i porti el cas colonial de Catalunya davant del Comitè de Descolonització de Nacions Unides. Es pot somiar amb el sentit de que hem de tenir un objectiu. L'objectiu... Però és un somni o és factible? És un objectiu perfectament legítim i factible. Però hem d'anar pas a pas. El següent pas ha de ser que, tenint en compte aquesta resposta que ens arriba, que és abusiva, que és ultravires, que és insatisfactòria, la recollirem i presentarem una altra comunicació, aquest cop. A més, d'una altra manera, sí? La presentarem d'una forma més completa, si cap, al Comitè de Drets Humans i ens queixarem del fet de que la societat civil catalana
està sent penalitzada per els mateixos òrgans, és a dir, la Secretaria de Drets Humans. I això ho podem demostrar, perquè una cosa que s'havia inclòs en aquesta primera comunicació era la correspondència entre del relator especial per les minories, Fernando Beren, Sí. a l'estat espanyol, queixant-se de la ingerència en matèria d'ensenyament del català i la imposició del 25% de castellà, que ell deia que era contrària al dret internacional, al dret de les minories. Sembla poca cosa, però no ho és. No Això ho és perquè, tindrà conseqüències. Sobretot perquè el relator especial per les minories actual, que és el professor Lebrà, ja l'any 2016 va escriure un llibre sobre la legitimitat de l'exercici del dret a decidir, del dret d'autodeterminació de Catalunya, i està perfectament explicat en aquest llibre que va escriure que el reclam del dret d'autodeterminació de Catalunya és perfectament compatible amb el dret europeu. Doncs bé, fa molt poc, gràcies a una iniciativa de Plataforma per la Llengua, el Comitè d'Experts del Consell d'Europa ha censurat l'estat espanyol per la mateixa qüestió de la ingerència lingüística. Llavors, evidentment, una cosa que nosaltres farem serà assenyalar, portar l'atenció del professor Lebrà aquesta decisió del Consell d'Europa. El professor Lebrà és el relator... És el relator de Nacions Unides per als drets de les minories. Minories. D'acord. Doncs li Els direm... espectadors ho tinguin clar. Primera, professor Lebrà, hi ha hagut alguna resposta del seu predecessor a la carta que va enviar a l'estat espanyol sobre aquesta qüestió? Segurament no. Coneix vostè la decisió del Comitè d'Experts del Consell d'Europa? I tercer, creu que és normal i acceptable que la secretaria, és a dir, els experts de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, desconeixin aquest fet i que es dediquin a boicotejar una comunicació que estava molt més travada i molt més detallada, que parlava del mateix tema. I això ens anirà obrint camí. I això comptem amb el professor Tesaias perquè ens ajudi a estructurar-ho, a presentar-ho i a seguir fent camí. Però acabo dient que tot això que fem nosaltres no és per emprenyar els òrgans de drets humans de Nacions Unides, és per donar a conèixer a la societat civil catalana quins són els seus drets, quines són les obligacions dels estats, en aquest cas els estats membres de la Unió Europea, i permetre que la societat civil catalana tregui les conclusions que s'escauen d'aquesta situació. El que passa, Xavier, és que Xavier y profesor de Zayas, la sociedad catalana está, de alguna manera, no solamente está harta, está prácticamente, nos hemos convertido todos en una panda de cínicos porque, de alguna manera, parece que nada funciona. Es decir, estamos tan frustrados que vemos con impotencia como parece que todo el rato te estás estrellando contra un muro, hagas lo que hagas, vayas a la instancia judicial donde vayas, al organismo internacional que vayas, es igual. Es decir, nuestros espectadores probablemente hay muchos ahora mismo pensando, bueno, todo esto está muy bien, muchas gracias, muy bien, todo es fantástico, pero esto no va a servir para nada. Es decir, esto no va a ninguna parte. ¿Podemos decirles que esto sí va a alguna parte? Pues sí, yo considero que el Comité de Derechos Humanos, que tiene mucha más experiencia que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe de tomar este caso, y para que eso suceda hay que, desde luego, presentar el caso indicando todos los artículos del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que han sido violados, empezando por el artículo 1, pero también el artículo 9 sobre la detención arbitraria, el artículo 10 sobre el maltrato y las condiciones. Esto es nuevo. Es decir, hace falta una nueva presentación y lo que pudiese pasar,
y eso ha pasado con anterioridad, que el comité declare el caso admisible invocando los artículos 1 y 9 y 10 y 14, etcétera. Pero cuando llega el momento de la decisión sobre el mérito, que excluyan el primer artículo. Es curioso que en la decisión en el caso Lubicon Lake Band contra Canadá, que era un pueblo indígena que presenta un caso al Comité de Derechos Humanos bajo el artículo 1. Pues el comité decide... ¿Qué año? El año 1990. Declara el caso admisible bajo los artículos 1 y 27. 27 es derecho de minoría. Y aunque todo se había argumentado sobre el derecho de autodeterminación, había algunos expertos, digamos, retrógradas en el Comité de Derechos Humanos que no querían tocar el artículo 1 y simplemente declararon que había violaciones del artículo 27, pero callaban sobre el artículo 1. Hay algunos miembros del comité que yo recuerdo, porque yo estaba en la sala cuando eso se discute, que dicen que el protocolo facultativo solamente se aplica a los derechos enunciados en la parte tercera del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Esos son los artículos 6 al 27. Pero no se aplica a la parte 1, que es la autodeterminación, o la parte 2, que es el derecho a recurso, etcétera. Pues, ¿de dónde sale esa interpretación? De ningún sitio. Es completamente inventada. Arbitraria. Por algunos miembros súper conservadores, ultra conservadores, que no quieren que se discuta la autodeterminación en el seno del comité. Y entonces quieren limitarlo a los artículos 6 al 27. Sin embargo, esta posición ha sido en los años que han transcurrido, pues ha sido modificada porque hay ya toda una serie de casos en que se ha indicado que el artículo 2 ha sido violado. Es decir, que pertenece a la segunda parte. Por tanto, no viene del artículo 3. El artículo 2 es una obligación que el Estado tiene como Estado de Derecho, que tiene que tener recursos. Y eso es algo que hay que, claro, invocar igualmente. En el caso de España, ustedes tienen que tener recursos para invocar el artículo 1. Ese es el problema que los catalanes han tenido, que no hay recurso, no hay manera de exigir más allá del la debate, autodeterminación de conformidad con el artículo 1, porque el artículo 2 no existen esos recursos en España. Existe en el debate, pero no existe en el acto, digamos. En el acto. Por lo tanto, yo creo que en el Comité de Derechos Humanos hay gran posibilidad de, primero, que se declare el caso admisible, y luego de que el comité decida, como ya hizo en un caso concerniente a los catalanes, de la detención arbitraria y de las condiciones de encarcelamiento y de la violación del artículo 14, que son los derechos de cualquier persona que se encuentra acusada de un delito. Pues yo sí insisto en la utilidad de someter de nuevo un caso a la Secretaría. Y
considerando que mi libro sobre la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos es muy clara en este punto del agotamiento de los recursos internos, yo creo que sería difícil saltarse esa consideración. En el caso del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, yo no he escrito un libro sobre eso y no existe, estudios jurídicos sobre el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero sobre el Comité de Derechos Humanos sí. De manera que la probabilidad de un éxito en el Comité de Derechos Humanos es mucho mayor, en mi opinión. Claro, porque si esto se admite, tanto si no, o sea, si no llega a ninguna parte, es decir, si no te dicen, bueno, usted tiene razón, pero ustedes tienen razón, pero Naciones Unidas no puede hacer nada, claro, todo esto puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Exacto. En el relator para las minorías o quizá en La Haya. Sí. ¿Eso es posible? Enteramente. Entonces enteramente. aquí ya estamos hablando de, no ya de hechos, o sea, no de palabras, sino de hechos, es decir, esto es un seguro. caso grave. Sí, sí. Lo que yo considero que, y eso hay que coordinarlo, someter un caso al Comité de Derechos Humanos no significa que eso excluye someterlo simultáneamente al relator sobre las minorías, a Nicolás Lebrá, al relator sobre el orden internacional, Georgios Katrogalos, a la relatora sobre la independencia de la magistratura, South Barte, la americana de New York University, etc. Hay toda una serie de relatores y de grupos de trabajo que tendrían que pronunciarse. Tendrían que pronunciarse. Sí. Y hay que, por ejemplo, cuando se redacte la comunicación, esa comunicación se le envía a todos los relatores cuyos mandatos cubren ese asunto. Y hay que también indicarle al Comité de Derechos Humanos que todos estos otros relatores conocen el caso, porque eso también es un elemento. La Secretaría probablemente pensó, o quien quiera que haya sido en la Secretaría, que se podía eliminar este caso por completo sin registrarlo, como si no existiese. Es decir, es una negación. Es lo que los romanos decían damnatio memoriae. Es decir, es borrarte, es completamente censurarte, no como si no hubieses existido. Eso no es posible cuando esta comunicación se le ofrece con una petición directa al relator sobre la independencia de la magistratura, al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, al relator sobre la manifestación pacífica, al relator sobre la libertad de expresión, al relator sobre las minorías. Si hay una docena de relatores que están informados del caso, no le queda más remedio al Comité de Derechos Humanos de pronunciarse. No puede ser una decisión de la Secretaría que dice no se registra. Es decir, eso es un acto ultra vires. Como ya yo dije primeramente, la función de la Secretaría es ver si prima facie el caso tiene sentido. Y entonces... No el fondo, para nada. Ni siquiera la admisibilidad. Ni siquiera la admisibilidad. La admisibilidad es función del grupo de trabajo. Ellos
si toman una decisión de no admisibilidad, tienen que explicarla. Sustentarla. Es decir, no puede ser simplemente no. No aceptamos el caso. No. Eso no es suficiente. Es decir, es inaudito. Repito, inaudito. En todos mis años de trabajar, desde el 1981, conociendo la jurisprudencia de muchos comités, no solo Comité de Derechos Humanos, sino Comité contra la Tortura, Comité contra la Discriminación Racial, etc., no conozco un solo caso en que la Secretaría se haya arrogado el derecho de eliminar un caso, simplemente no registrarlo. Y arriba de, es decir, como se dice en inglés, adding insult to injury, indicar que la decisión no es apelable. Es, bueno, una de las decisiones más arbitrarias que he visto yo en mis más de 40 años de trabajar en este campo. De manera que habrá que continuar la presión y, como digo, ganar la batalla de la información. Tiene que ser público, tiene que ser conocido de todos los relatores y grupos de trabajo que esto se le ha presentado al Comité de Derechos Humanos y que se espera al menos una discusión sobre el fondo. Eso es lo que los catalanes quieren y desde luego tienen el derecho de que Naciones Unidas les dé eso, porque Naciones Unidas para eso está. Y eso es lo que vamos a tener. Pues es. Muy bien. Como sé que tenemos un poco de prisa a estas horas ya, le agradezco muchísimo su intervención y que nos haya atendido y espero que volvamos a vernos porque estoy seguro de que esto irá más adelante. No solamente tiene sentido, sino que tiene contenido, está bien sustentado y habrá consecuencias para todo esto y sobre todo para el Reino de España, que és un poco el objectiu de tota esta història. Moltes gràcies, Xavier, per haver-nos atès, també. I bé, doncs ja ho veieu. En parlarem un altre dia. Gràcies. Adéu.